El día de hoy yo quiero hablarles de algo que hace algunas semanas Dios ha puesto en mi corazón. Es algo que yo creo que es muy necesario para muchos de nosotros. No tengo ninguna diapositiva, no tengo nada aniñado de imágenes ni video. Les voy a hablar del corazón. Como dice un buen cuencano, les voy a hablar del guacho. ¿Ya? ¿Les parece? Yo creo que muchos de nosotros tenemos dificultad en entender el concepto de Dios Padre. Y yo creo que puede ser a veces por la relación que nosotros hemos tenido con nuestro Padre aquí en la tierra. Puede ser por un concepto que hemos aprendido de la Iglesia Católica. Cualquier que sea el motivo, yo creo que muchas veces el concepto que nosotros tenemos cuando escuchamos a Dios Padre no está alineado con lo que Jesús vino a revelar. Cuando vemos la vida de Jesús, podemos ver que es sumamente fascinante, ¿no? Él es, digamos, la teología perfecta. Y cualquier cosa que nosotros pensamos acerca de Dios, si no está reflejada en la vida de Jesús, tenemos que cuestionar nuestra creencia de quién es Dios. Nosotros podemos ver en la Biblia, hay un montón de versículos que habla cuál fue el propósito de Jesús en venir aquí a la tierra. Pero si nosotros empezamos a resumir todos estos versículos, empezamos a ver un patrón. Todos nos lleva a un punto. Jesús vino a la tierra, obviamente para morir y salvarnos, pero también vino a revelar el Padre. Ya mismo son fiestas de Cuenca, ¿no? Y pasando fiestas de Cuenca ya empieza esta atmósfera de Navidad. Ya mismo estamos en la época de Navidad. Y cuando nosotros pensamos en Lucas 2:14, hay algo muy interesante en la Biblia. Dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El corazón y el deseo de Dios es lo que ocurre en el cielo, tenga un efecto aquí en la tierra. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Hay una conexión, ¿no? Cuando Dios crea el mundo, ¿qué dijo Dios? Vio su creación y vio que era bueno. ¿No es cierto? El corazón de Dios cuando nos creó perfecto antes de la caída. Dios nos hizo en su semejanza. Obviamente el pecado ha arruinado un poco nuestro estado, ¿no? Pero el corazón de Dios y el deseo de Él fue que haya esta conexión. Lo que ocurre en el cielo tenga efecto aquí. Que haya esta conexión con nosotros y con Él. Nosotros operamos en dos realidades, ¿no? Tenemos este mundo natural y hay el mundo espiritual. Pero con Dios solamente hay lo sobrenatural. Con Jorge Mora hay una canción de Marcos Witt que se llama Sobrenatural y Jorge dice, no me gusta esta canción porque Dios no está sobrenatural, para Dios eso es su natural, o sea, Dios, eso es su naturaleza y es cierto. Dios nos hizo en su semejanza para tener relación con Él.
La vida y el propósito de Dios, de Jesús, fue para revelarnos a Dios el Padre. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y podemos empezar a ver y estudiar la vida de Jesús y realmente queremos conocer cómo es el corazón de Dios para nosotros, este corazón de Dios Padre. Podemos ver la vida y el ejemplo de Jesús. Jesús vino a la tierra, ¿no? Sanó a los enfermos, resucitó a los muertos, tocaba vidas a donde iba. Y realmente, ¿qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo que todo buen padre quisiera hacer para sus hijos, si es que tuviera cómo. Cuando Jesús sanó a las personas, esos padres también hubieran querido sanar a sus hijos, ¿no? Esta misión de Jesús fue revelar algo que nunca se había entregado antes a la tierra. Este mensaje es que Dios, nuestro Padre, es perfecto. Y saben una cosa, Dios está enloquecido por nosotros. El anhelo y el corazón de Dios Padre es restaurarnos a Él. Al inicio de la creación, fuimos creados en su semejanza y tuvimos esa cercanía, esa relación con Dios. Y obviamente sabemos dentro del pecado, ¿no? Y ahí está Jesús y Dios mismo queriendo restaurar esa relación con nosotros. Podemos ver que esto es el latido de su corazón. En Juan capítulo 17 hay una oración que me encanta, es un poco largo, no vamos a leer todo. Pero podemos empezar a leer y en esta oración Jesús es como una especie de rendición de cuentas a Dios. Y está hablando con el Padre, dice, Dios, hecho manifiesto su nombre, declaré su palabra, he realizado sus obras. Y hay muchas cosas que dice Jesús en esta oración, pero en esencia lo que está diciendo es, he hecho lo que me dijiste que haga. Si queremos entender el corazón de Jesús, vamos a ver esta historia la historia de la mujer que le cogieron en adulterio. Y en Israel en esa época, eso era con pena de muerte. Entonces, pongámonos en esta situación un momento. Aquí hay un grupo de personas. No sé cómo encontraron a esta pareja, pero la Biblia dice que le cogieron los dos en el acto. Primero, sumamente vergonzoso. Pero más que eso, sabes que te viene una pena de muerte y la gente empieza a recoger las piedras, ¿no es cierto? Y imagínense el susto. No sabemos, tal vez el Señor se fue corriendo, capaz que era un poco más rápido, se escapó, pero cogieron a esta mujer. Y esta multitud ya tenía en sus manos las piedras y estaban listos para matar a esta mujer. Qué susto, ¿no? O sea, qué miedo que debe haber tenido. Y los religiosos dijeron, ajá, aguanten. No se preocupen, le vamos a matar, pero primero hagamos una trampa para Jesús. Entonces le traen a esta mujer a Jesús y le dicen, aquí le tenemos en el acta, tenemos que matarla. ¿Y qué hace Jesús? ¿Qué les dijo Jesús? Nada. Jesús se agacha y empieza a escribir. ¿Qué también habría escrito? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando Jesús empezó a escribir, desató una atmósfera de gracia sobre esa mujer. Gracia y perdón sobre ella. Pero las personas que tenían en sus manos esas piedras se empezaron a dar cuenta de su propia culpabilidad.
Es interesante, ¿no? La gracia de Jesús para una persona les restaura, pero para los religiosos se autocondenaron. Jesús y esa mujer tenían un momento de padre e hija. Yo no me podría imaginar que una de mis hijas se vuelve una mujer de este estilo, pero si fuera el caso, yo me pongo en esa situación y yo quisiera restaurar a mi hija. Y Jesús estaba haciendo lo que todo buen padre hubiera querido hacer. Muchas veces tenemos como personas una experiencia mala con nuestros padres y eso distorsiona nuestro poder entender a Dios. Yo pienso en mis dos abuelos. Ambos de mis abuelos eran veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y ninguno de mis abuelos jamás quería hablar de la guerra, que también habrán visto. No sé cuántos han visto a esta película de Salvando al Soldado Ryan. El papá de mi papi estuvo en esa playa. Y antes de que muera, justamente, tal vez un poco menos de un año, ya estaba mal. Y le dije, güey, cuénteme de la guerra. Cuénteme. Y me dijo, verás, te puedo comentar de lo que quieres saber, pero no te voy a hablar de la playa. Y el papi de mi mamá era un soldado, en cambio, en el Pacífico. Peleaba contra los japoneses. Y él nunca quiso hablar de la guerra. Yo no sé qué efectos habrá tenido esa guerra sobre mi abuelo. Especialmente el papá de mi mami. Porque él creció en una familia cristiana, creció en una buena familia, pero regresó de esa guerra otro hombre. Se volvió alcohólico y realmente un padre pésimo, un muy mal padre. Era abusivo a mi abuela, a mis tíos, les pegaba y realmente tuvo un impacto pero muy malo en la familia de mi mamá y eventualmente se divorciaron mis abuelos y mi abuelo vivió el resto de su vida a solas. Ningún miembro de la familia quería hablar con él, nadie quería nada que ver con él. Y mi mamá a los 19 años conoce a Cristo, recibe al Señor y el Señor empieza a obrar en ella. Y poco a poco es la primera y la única persona en la familia que Dios le toca su corazón y le empieza a revelar cosas. Que es necesario restaurarse con su papá. Y unos pocos años antes de que mi abuelo fallece, termina recibiendo al Señor por el testimonio de mi mamá. Pero durante mucho tiempo mi mamá tenía mucha dificultad en entender cómo es el corazón de Dios. Esta restauración de la mujer que Jesús cogió en adulterio, no es que Dios o Jesús estaba tolerando ese pecado. La gracia no finge a que no hay pecado. No se cierre los ojos al pecado, sino la gracia nos da victoria, nos permite tener victoria sobre el pecado. Las únicas personas con quien tenía dificultad Jesús eran los religiosos, los fariseos, ¿no?
Pero lo interesante es cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, todos los pecadores y los más malos, los más bajos de la sociedad, les encantaba estar con Jesús, ¿no? Hay otra historia de Zaqueo. Imagínate este hombre quería estar con Dios y sabía que Jesús estaba pasando por el pueblo. Y tanto quería ver a este Jesús, dice la Biblia que era un chiquitín. Entonces se trepó a un árbol y ahí estaba. Pero eso no fue suficiente para Zaqueo. Este hombre, cuando se acerca a Jesús, Jesús viene a él. ¿Y qué hizo Zaqueo? Se puso en riesgo todo lo que tenía y todo quien era él para tener un encuentro con Jesús. ¿Se han pensado en eso? Aquí era un hombre, tenía un puesto público, recaudaba impuestos y había ganado una buena fortuna haciendo trampa, como lastimosamente muchos políticos, ¿no? Y este hombre pone todo en el riesgo para tener un encuentro con Jesús. Y no fue suficiente ese encuentro en el árbol, sino tenía que invitarle a la casa. Hay otra historia en la Biblia de la prostituta. Aquí está Jesús. Esta historia me parece tan interesante. Jesús está invitado a la casa de uno de los religiosos. Le invita a la cena para tener un gran debate. Esto va a ser todo un show. Entonces vienen todos los religiosos, ahí están en la casa de este man, cenando. Y aquí viene ni más ni menos que esa mujer del pueblo, la prostituta. Entra a la casa sin invitación y empieza a llorar sobre los pies de Jesús. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, ¿se imaginan la vergüenza? Este dueño de casa debe haber tenido vergüenza ajena, hasta un poco de recelo, viendo que esta mujer se acerca a Jesús y empieza a llorar. Cualquiera de nosotros, ¿qué hubiera sido la reacción normal bajo esa circunstancia? Seamos honestos, ¿qué hubieran hecho ustedes? Salir o, chuta, voy a estar llorando por ti, a ver, perdón. Dale un abrazo de lado, ya voy a orar por ti y ya, le mandaste. Pero ¿qué hace Jesús? Le recibe y dice, déjale. ¿Qué corazón de padre hacia sus hijos, no? Jesús le demostró bondad, misericordia y amor, sin tolerar el pecado. Y ¿saben qué? Muchos de nosotros tenemos miedo de demostrar amor, de demostrar demasiada gracia o misericordia, porque a veces eso significa que estamos tolerando el pecado. Para confrontar este temor, a veces reaccionamos y nosotros como iglesia, como cristianos, volvemos duros, a veces brutales y a veces condenamos a las personas. Eso no es el corazón de Dios Padre. Jesús jamás fue así. Él vino a revelar el corazón del Padre. Jesús también nos enseñó a orar. ¿Cuántos de ustedes conocen la oración del Padre Nuestro? Jesús cuando empezó a orar no dijo, mi Dios santísimo. Comenzó con la palabra Padre Nuestro. ¿Han realmente pensado en esas dos palabras? Padre Nuestro. Jesús estaba enfocado en enseñarnos algo más que solo desarrollar
nuestra relación personal con Dios. Y claro, eso es sumamente importante. Tu relación personal con Dios es sumamente importante. Pero también Jesús nos estaba enseñando algo acerca de la familia y el concepto de comunidad. ¿Cuántos de ustedes saben que hay cosas de Dios Padre que solamente puedes aprender estando en relación con otras personas? Padre nuestro. Vamos a regresar a ese punto un ratito más. En este mundo hay un vacío grande en los corazones de las personas. Y claro, es un vacío de amor, un sentido de pertenencia, es un vacío de aceptación, sí, pero también hay un vacío de Padre. Y solamente Dios Padre puede llenar ese vacío. ¿Cuántos de ustedes realmente saben que Dios es bueno? ¿Piensan que Dios es bueno? ¿Sabemos que Dios es bueno? Y les digo otra cosa. Dios es mejor de lo que pensamos. Así que si no estás convencido de que Dios es bueno, tienes que cambiar tu forma de pensar. Tenemos que alinear nuestros pensamientos para dar cabida a que Dios es muy bueno, muy cariñoso, muy compasivo con su pueblo. Me encanta el Evangelio de Juan, porque el Juan es campeón de este mensaje. Podemos ver en capítulo 20 de Juan. Hay otra historia muy interesante que me gusta. En Juan capítulo 20, Jesús ya ha muerto, ya se ha resucitado. Y María Magdalena, otra vez, la Biblia dice que esta María Magdalena era todo un personaje. Estaba llena de demonios, era una mujer así, pero igual loca, una mujer realmente, un carácter súper difícil. Pero Jesús tocó la vida de esta mujer. Le restauró al Padre. Y cuando Jesús está muerto, ha resucitado, pero los discípulos aún no están en conocimiento de esto, esta María va a la tumba a buscar el cuerpo de Jesús. Entra ahí en el huerto y está buscando el cuerpo. Y hay medio ve de reojo un tipo que está detrás de ella. Y no reconoce aún que es Jesús. Y de pronto Jesús le dice, María. ¿Y qué hace María? Se da la vuelta y ahí sí recién reconoce que es Jesús. Y la Biblia dice que le abraza. Jesús dice, aguanta, todavía no he ido al Padre. ¿Quién fue la primera persona en abrazar a Jesús después de la resurrección? Ya les di la respuesta. María Magdalena, la mujer impura. ¿Quién fue la primera persona de tocar a Jesús después de su nacimiento? La Virgen María, ¿no es cierto? Nació. Aquí tenemos dos cosas muy raras. ¿Qué dice la Biblia de la resurrección de Jesús? La Biblia dice que la resurrección de Jesús fue el primer nacido entre los muertos. Cuando Jesús nace, María, la Virgen María, le abraza. Jesús está cumpliendo la temporada de la ley. Jesús cumple la ley y había este mandamiento de perfección antes, pero Jesús muere y la primera persona en abrazarla
es la mujer impura. Señala una nueva etapa de gracia y victoria sobre el pecado. En este mismo capítulo, en versículo 19, los discípulos están reunidos, todavía realmente no creen. María ya se había ido, los discípulos, Jesús está resucitado, todavía no creían, estaban como que, solamente vos dices eso, pero realmente tenían miedo. La Biblia dice que tenían miedo de los judíos, y ahí están reunidos este grupo de discípulos escondidos. Y de pronto Jesús aparece en el cuarto. O sea, ya estaban con miedo. Jesús de pronto aparece en el cuarto y tenían más miedo. Y Jesús dice, mi paz con ustedes. Y en vez de tener paz, se asustaron más. Y después Jesús les indica las huellas de las manos, la herida en el costado, y se tranquilizaron, ¿no? Pero ¿qué fue lo que Jesús les dijo? En versículo 21 de Juan 20 dice Jesús, como el Padre me envió, así también yo les envío. Nuevamente, ¿cuál fue el propósito de Jesús en venir aquí? Obviamente morir en la cruz, sí. Jesús estaba diciendo, les estoy llamando también a todos ustedes a morir en una cruz. No, el propósito de Jesús fue revelar el concepto de Padre Dios a un mundo huérfano, un mundo que no conoce el corazón del Padre y su deseo de restaurar. Jesús dice, como el Padre me envió, así también yo les envío. Es interesante, ¿no? Ese mismo llamado de revelar el Padre a un mundo. Ahora Jesús está diciendo, ahora esto es tu tarea. Regresamos un rato a este tema del Padre Nuestro. Esta oración comienza, Padre Nuestro, y termina con, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Padre Nuestro. Y al final, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Este tema del reino de Dios, esto es un asunto de familia. Esto aquí no es un tema de organización. Esto es más allá de un concepto de una iglesia. Esto no es un gobierno, no es una empresa, corporación. Este tema del reino de Dios y lo que Dios quiere hacer con nosotros es un tema de familia. Y tenemos que pensar de esa forma. El momento que nosotros empezamos a ver el concepto de iglesia como una organización, una institución, nos empezamos a alejar del propósito o el motivo principal del Padre y cuál es su corazón hacia su pueblo. Hay un mundo que anhela experimentar lo que tú y yo hemos experimentado. Ustedes que han recibido a Cristo y realmente tienen una relación con Dios, han experimentado qué es vivir en relación con el Padre, tú ya sabes algo de instinto. Y es la realidad de que hay un Padre celestial que te ama y tiene grandes cosas para tu vida. Y ahora ese llamado, el propósito de Jesús nos está encargando a nosotros. Jesús dijo, ahora mi trabajo es la tuya. Lo que el Padre me envió a hacer, te estoy enviando. Es la versión ampliada del gringo, ¿ya? De Juan 20, 21. Ahora,
Esto hacemos en la forma en que respondemos a situaciones que vienen. ¿Cómo podemos revelar el Padre al mundo? Es la forma en que hacemos familia en nuestras casas. Es la forma en que hacemos negocios en el mundo. Es muy fácil entrar en corrupción, hacer trampa, robar, cobrar mal. Es la forma en que respondemos a un vecino, a un extraño. Y todos fallamos. Hay días buenos y días malos. Todos hacemos cosas a ratos que yo hubiera de haber hecho mejor. Pero nuestro llamado es eso. Es ser ahora ese vocero que revela Dios Padre a este mundo. Hay algunos puntos más que quisiera hacer, pero ya por temas de tiempo voy a ir cerrando un poco. A veces todos somos mal equipados para entender el nivel de dedicación que Dios nos tiene. Yo amo a mis hijos, tengo 3 niños. Y yo haría cualquier cosa para dar mejor futuro a ellos, a mejorar su calidad de vida, para que estén bien, para enseñarles. Y aún así, mi amor hacia mis hijos no tiene punto de comparación al corazón de Dios hacia nosotros. Y si tú no estás convencido de eso, nunca vas a entender realmente lo que Dios quiere para tu vida. Así tenemos un reto, ¿no? Jesús nos ha dado una asignación, un mandato. Y la buena noticia es que en esa asignación, en ese mandamiento, está el poder para completar la asignación. Tal vez tu relación con tu papá ha ofuscado tu entendimiento o este concepto de padre. Tal vez las circunstancias de la vida, a veces con algunas personas papá ni siquiera está presente. Padres que abandonan a sus familias, quizás eso sea el caso en tu vida, quizás no. Quizás tu padre fue muy bueno y no se te hace complicado entender este concepto de Dios Padre y el amor que nos tiene. Pero yo les animo. Dios es un Dios Padre perfecto. Desea lo mejor para tu vida. Nos ama. Y una vez que nosotros captamos bien este concepto y lo tenemos claro, tenemos el llamado de llevar este mensaje al mundo. Oremos. Dios, te damos gracias. Padre nuestro, te damos gracias. Tú eres un Padre perfecto. Quizás para algunas personas al escuchar este concepto de Dios Padre se les hace difícil porque su padre terrenal no fue buen ejemplo. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de eso,